El 10 de mayo de 1940 se convierte en primer ministro de la Gran Bretaña Winston Churchill. Tenía en ese momento 65 años y venía a sustituir al primer ministro Chamberlain, el mismo, el señor Neville Chamberlain, el mismo que había firmado en Múnich el año anterior aquel tratado de paz que Hitler nunca cumplió. A la fecha de hoy, Churchill permanece pues como uno de los grandes estrategas de guerra, uno de los grandes líderes políticos que ha conocido el mundo moderno. Y en tiempos de crisis de liderazgos, pues más de uno lo compara y dice y añora si tuviésemos un Winston Churchill en la actualidad, ¿cómo sería eso? Pues bien, nuestro foro de hoy, recordando esa fecha del 10 de mayo de 1940, va dedicado al señor Churchill y el liderazgo de hoy. El hashtag que han decidido tanto Floralicia como Laura, las productoras, ya es muy pro Churchill, porque el hashtag es ninguno como Churchill, con lo cual ya fijan posición. Vamos a abordar este tema con el amigo Francisco Belaúnde, destacado internacionalista en la ciudad de Lima. Francisco, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, César Miguel, por la invitación, como siempre, un gusto. Y en la ciudad de Bogotá está el doctor en Derecho Internacional, experto en temas de seguridad y geopolítica, profesor de Relaciones Internacionales, César Niño. César, muy buenos días, muchas gracias por sumarte a la conversación. Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación nuevamente y un gusto conversar con ustedes. A ver, ¿qué hizo Winston Churchill? ¿Por qué a la fecha de hoy sigue siendo un referente? Comencemos con César Niño en Bogotá. Bueno, varias cosas, ¿no? El presidente, en su momento, perdón, el primer ministro Winston Churchill, bueno, pasa a la historia por varios asuntos y fue comandar, por supuesto, al Reino Unido en medio de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el punto más, digamos, trascendental y tal vez estratégico de la vida de Winston Churchill como primer ministro británico tiene que ver con la victoria de los aliados y, por supuesto, conducir a un Reino Unido y, por supuesto, conducir a toda una isla en términos de victoria sobre Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es interesante ver que Winston Churchill se convierte en el líder de la guerra y no tanto en el líder de la paz. Eso tal vez es lo que marca un punto de inflexión, un punto de viraje y por supuesto un cambio en la narrativa sobre lo que significaría entonces un liderazgo de un actor democrático en medio de tantos dictadores y autoritarismos en la Europa del momento. A ver, hablaba César Niño. Leo este texto publicado en El País de Madrid en 2018, M. Torres. Ya no hay líderes como los de antes, titula. ¿Cómo es posible que un hombre con múltiples defectos y graves carencias, y no solo intelectuales, fuese capaz de dar lo mejor de sí mismo en el momento decisivo y pasar a la historia como el británico más ilustre y uno de los grandes líderes globales del siglo XX? Eso en referencia a Winston Churchill, porque eso era lo que se preguntaba el analista John Simpson en la BBC, porque se sigue, como decíamos al principio, hablando de Churchill. ¿Por qué Churchill trasciende a la fecha? Le repito la pregunta ahora a Francisco Belaúnde en Lima. Bueno, yo creo que tiene que ver efectivamente con el tema de su rol en la guerra, ¿no? Además fue una persona que desde el inicio, como se dice, la vio respecto de Hitler, ¿no? Y cuando se apareció el año 38, en los acuerdos de Múnich, que él criticó, ¿no? Entonces apareció como la persona un poco visionaria, que finalmente vio lo que se venía. Efectivamente, como se dice en este artículo, que efectivamente lo leí, César Miguel, había tenido hasta ahora, hasta ese momento, una carrera bastante errática, ¿no? En general, ¿no? Incluso había sido criticado, como se dice en el artículo, por el tema de su rol en la Marina en un momento dado. Pero una persona que evidentemente tenía, pues, tenía una gran visión,
y él asume la conducción de la guerra. Y claro, muchas veces circunstancias extraordinarias como una guerra, ¿no? Hacen aparecer líderes que tal vez alguien tenga un recorrido previo, digamos que nada que los haga destacar, pero justamente las situaciones extraordinarias hacen surgir actuaciones también extraordinarias, que fue el caso de Churchill, ¿no? Ujú. Pero efectivamente, cuando después de la guerra, increíblemente se suponía que las elecciones de unos meses después del final de la guerra, Churchill iba a arrasar, los conservadores iban a arrasar, y no fue así, ¿no? Fueron los laboristas que finalmente ganaron la elección en ese momento y parecía un poco extraño. Claro, lo que se dice es que en ese momento la gente que lo estaba buscando era salir de los temas, bueno, la crisis, bueno, obviamente había una situación económica muy complicada después de la guerra, lo cual era lógico, y claro, conozco los detalles de lo que fue la campaña en ese momento, pues Ujú. uno puede imaginar que tal vez las promesas de los laboristas este, fueron, digamos, impactaron a buena parte del electorado, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho, ¿no? El hecho de afrontar situaciones muy difíciles y eso hace la popularidad de la gente. Hablando, por ejemplo, un ejemplo de alguien que obviamente no es un político, ¿no? Y es una persona que, como es el rey Juan Carlos I, que Ujú. bueno, ahora está bastante desprestigiado, pero recordemos que Sí. su popularidad tenía que ver con la actuación suya Ujú. en el intento de golpe en 1981. Ese papel que tuvo en ese momento le dio una enorme popularidad a Juan Carlos que se mantuvo, bueno, no solamente eso, pero en gran parte fue eso, que se mantuvo a lo largo de su reinado hasta que comenzó a meter la pata, a cazar elefantes y en fin, todo Mm. lo que sabemos Sí, después, sí. ¿no? Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? En momentos clave hay un líder, ¿no? Que Ujú. surge y entonces queda, ¿no? Su legado queda. Entonces me parece que es algo parecido. Bueno, hay otras razones, por cierto, pero es algo parecido que ha pasado con Churchill. Interesante. El tema vamos a procurar definir entonces el tema líder. El economista Yumeir Hake, autor del ensayo Leadership in the Age of Rage, liderazgo en la edad de la rabia o en la época de la rabia, afirma, le cito, ahora mismo el nivel de falta de confianza en nuestros líderes está alcanzando máximos históricos. La propia palabra líder nos parece ahora sinónimo de cretino y de liderazgo de patraña o de cuento chino. Las definiciones tradicionales de liderazgo, las herederas de esa era de los grandes estadistas modernos que va de Roosevelt a Mitterrand, pasando por Churchill y Kennedy, dice Hake, son profundamente defectuosas y se adaptan muy mal a la realidad del mundo en que vivimos ahora. Allí el señor Hake desarrolla esta noción de liderazgo. Los verdaderos líderes son optimistas, piden a la gente que dé lo mejor de sí misma y que desarrolle su potencial, suman y no restan, entienden que su trabajo consiste en potenciar la libertad y hacer que la vida de los ciudadanos valga la pena. Las personas que intentan elevarnos, hacernos mejores, son las que merecen liderarnos. En ese contexto, a ver, ¿hay líderes hoy? Churchill llenaba esas definiciones. Le pregunto a César Niño. Pues mira, César, hay varias cosas. Yo creo que hay que hacer una retrospectiva frente a lo que pasaba en el siglo XX, a lo que pasa en el siglo XXI. Yo creo que cada vez hay más crisis de liderazgos y crisis de líderes políticos. Hay muchos políticos, pocos liderazgos, y lo digo por algo fundamental, y es que también la historia se ha encargado, ¿no?, de entender un poco qué significa la palabra líder. Yo creo que más Ujú. que un líder que hace historia por sus dotes excepcionales como todos los demás, los líderes son hechos por la historia. Y eso Ujú. es fundamental, porque, digamos, poniendo para responder tu pregunta, si uno revisa un poco en perspectiva y en retrospectiva, no, pues uno podría decir, si no hubiera ocurrido la Primera Guerra Mundial, no hubiera habido la revolución bolchevique en Ujú. la Rusia del momento, no hubiéramos tenido un Winston Churchill, un Charles de Gaulle, un Konrad Adenauer, inclusive un Mussolini o un Hitler. Eso significa que también la crisis de liderazgo que a veces nos encontramos en los análisis de historia y de política exterior en los países contemporáneos nos van a reflejar un poco ese contraste. Y es que también la historia hace los líderes y no tanto los líderes hacen historia.
¿no? Los proyectos políticos también son fundamentales. Entonces, cuando uno empieza a ver un poco la idea, uno se va dando cuenta que en efecto los líderes ocupan un lugar especial en la historia, pero también la historia forja los liderazgos, ¿no? Y insisto con algo, y es que en efecto, si bien la idea simplista, ¿no?, del siglo XX europeo, el resultado de decisiones tomadas por pequeños grupos de líderes políticos, paradójicamente el siglo pasado, el siglo XX, el que más ha avanzado la democracia es también el periodo histórico en el que los grandes líderes políticos han tenido más poder. Yo creo que aquí hay algo fundamental y es que hay otro historiador británico, Ian Kershaw, no, principalmente es el conocido por haber hecho una de las biografías más profundas de Adolfo Hitler. Básicamente pretende mencionar que los forjadores y destructores de la Europa moderna son también líderes, ¿no? Un poco como que no solamente el liderazgo es un asunto positivo, sino también que hay una suerte de transformaciones tanto regionales, locales como globales. Lo digo porque los grandes dictadores que operaron a gran escala obtuvieron un impacto global. Recordemos a Lenin, a Stalin, a Hitler, a Mussolini. Luego los que tuvieron un impacto nacional como Franco y Tito, por ponerlo en una perspectiva mucho más regional. Y finalmente los que marcaron el siglo XX europeo. Churchill, De Gaulle, Adenauer, Margaret Thatcher, Kohl en Alemania, por la reunificación alemana, y por supuesto, inclusive me atrevería a decir que un poco Gorbachev, ¿no? Y estos tipos, estos sujetos, esos actores, digamos que suelen tener una nostalgia de liderazgo en el siglo XXI, básicamente porque estos sujetos pensaban digamos, en el proyecto de grandeza de sus propias naciones. Y creo que aquí es lo que falta, por lo menos en el siglo XXI. Creo que estamos repitiendo cierto tipo de ciclos, pero no hay, digamos que, una grandeza de las naciones pensada desde los liderazgos individuales para un liderazgo colectivo. Interesante este punto. Me gustaría hoy escuchar una reflexión de tu parte, Francisco, con relación a esto, a los tiempos y los liderazgos. Sí, claro, es un poco lo que decía hace un rato. Hay momentos extraordinarios, efectivamente, que hacen que personas, políticos, asuman un papel, ¿no? Y si son personas efectivamente que tienen las cualidades para ello, en ese momento saltan todas esas cualidades, ¿no? Y queda para la historia, ¿no? Entonces, efectivamente, es verdad, la historia coloca, ¿no? Le permite a personas como Churchill y demás ocupar un sitio extraordinario. Ahora, cuando uno ve ahora lo que está pasando, dice, bueno, ya no hay líderes. En esos momentos la situación ha cambiado, pero en determinados países uno ve que hay políticos que se vuelven sumamente populares, ¿no? Más allá de que sean nefastos o no, que uno los critique y todo lo demás. Hugo Chávez era sumamente popular, ¿no? Y ha quedado en el imaginario de muchos venezolanos. Ahora, actualmente, Bukele. Claro, Bukele aparece más allá de lo que se piensa y de lo que él hace, ese es otro tema, no vamos por ahí. Pero Bukele aparece en un momento donde hay efectivamente el tema de la lucha contra el crimen organizado, en América Latina en particular, que efectivamente es un tema muy grave porque puede generar, pues finalmente, casi generar estados fallidos. Lo estamos viendo en todas partes, en Ecuador, en una serie de lugares. Bueno, no hablemos de Colombia, por cierto, de México, en fin. Entonces aparece este señor, uno puede decir efectivamente es demagogo y todo lo demás, ¿no? Pero claro, toma esta decisión, ¿no? Teniendo un 90% de popularidad, de hacer lo que hizo con todas estas maras, ¿no? Sí. Obviamente, temas de derechos humanos, ¿no? Pero para mucha gente, ¿no? Es lo que había que tomar una decisión y lo están haciendo, y este señor lo está haciendo. Entonces, por lo menos ahora, en este momento, este señor es un líder. Se habla de una posible buquelización de la política en América Latina porque todos tenemos problemas similares. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es el sitio que le reserva la historia a Bukele. Pero actualmente muchos lo ven como una referencia. Entonces, claro, el señor puede ser demagogo, hay partes muy oscuras, derechos humanos, la presencia de sus hermanos en la administración pública, no se transparentan contratos, todo eso es bastante, digamos, merece ser, digamos, mirado con mucho cuidado. Pero ahora está respondiendo a una crisis enorme de seguridad en su país, el tema del crimen organizado, que además
que también se vive en varios países de América Latina. Entonces, claro, ese señor, de alguna manera uno puede considerar que ahora por lo menos es un Sí. líder. No me gusta, Ujú. a mí personalmente, pero claro, entiendo perfectamente que la gente, pues, sobre todo la gente que tiene que lidiar todos los días con la gente que le cobra cupos, la famosa vacuna que le llaman en otros Sí. lugares, ¿no? Chantajes y todo lo demás, pues entiendo que puedan ver a ese señor un líder. Claro, esta reflexión de Francisco Belaúnde nos lleva a una pregunta. ¿El liderazgo es necesariamente positivo? Porque Bukele en este momento eh, llena plenamente esa condición de líder en El Salvador de hoy. Y Hugo Chávez, como lo mencionaste, pues llenó ese espacio en, al principios de este siglo en una Venezuela bastante desconcertada. Pero me gusta uno que nos hayamos centrado en América Latina y creo que esa es una pregunta pertinente que podemos responder, abordar al regreso de esta pequeña pausa. Ya volvemos con Francisco Belaúnde en Lima y César Niño en Bogotá con este foro de hoy, hashtag Ninguno como Churchill, 10 en punto de la mañana. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Gracias, Flor Alicia. Regresamos a nuestro foro, hashtag Ninguno como Churchill. En el año 2023, una película canadiense en francés, Las invasiones bárbaras, ganó el Oscar a la película hablada en idioma extranjero. Y allí la película trataba de la reconciliación de un hijo con el padre. El hijo era un experto en la bolsa y el padre era un modesto profesor de historia. La reconciliación cuando el padre está agonizando por el cáncer. Y el padre, hay un momento en que le dice al hijo, recuerdo, hubo un tiempo en la humanidad en la que, por ejemplo, Jenofonte le daba las buenas tardes a Pericles en una esquina de Atenas, porque Pericles iba a darle clases a Alejandro Magno. Hubo un momento en la historia, por ejemplo, en que en el norte de Estados Unidos se reunieron una serie de mentes brillantes, Adams, Jefferson, Hamilton, y son los padres fundadores de la democracia más consolidada hasta la fecha. ¿Qué tenemos hoy? Decía, por supuesto, citaba a Churchill, Roosevelt, Eisenhower, en fin, ¿qué tenemos hoy? Era la pregunta. Ese es más o menos el espíritu del foro que hemos tenido hoy a propósito de el juramento como primer ministro de Winston Churchill el 10 de mayo de 1940, en el comienzo de la guerra. Ese tipo de liderazgos hoy, ¿en qué terminan? Y en la parte anterior se expuso un tema por demás interesante. ¿Ser líder es necesariamente positivo o hay líderes negativos? Y surgen entonces casos latinoamericanos como Bukele en la derecha o Chávez en la izquierda. ¿Qué tipo de líder es el que puede necesitar la América Latina en general y los países en particular? Le dejo la pregunta a César Niño en Bogotá. Pues César, muchas gracias por darme la palabra en esta oportunidad. Mira, insisto con algo y yo creo que para responderte a qué tipo de liderazgos se necesitan en América Latina, yo insisto con algo y es que no creo que haya liderazgos positivos y negativos. Yo creo que va más allá, que hay líderes que conducen y que tienen proyectos políticos que para algunos son evocados al desastre, otros a la gloria y a la victoria. Y a veces nos damos un poco la idea de entender que los liderazgos, por lo menos del siglo XX, soy un gran nostálgico de los líderes del siglo XX en ese sentido, evocaron más bien a un proyecto político de grandeza. Entonces, para resolver un poco la cuestión que planteas en la mesa, tiene que ver con qué tipo de liderazgo necesita América Latina. Yo creo que América Latina primero tiene que definirse como región.
un líder político tiene que definir de alguna u otra manera qué se va a entender por América Latina. Y es que tenemos un proyecto lo suficientemente fracturado, fraccionado, hay una suerte de desconexiones territoriales sobre los gobiernos, incluso no hay proyectos políticos a largo plazo, y creo que la visión un poco más estratégica y proyectiva sobre lo que significaría un liderazgo en América Latina carece de todo tipo de norte. Es decir, tenemos líderes políticos locales, pero no líderes políticos latinoamericanos. Y eso lleva a entender que a veces confundimos que un presidente es un líder político. Evidentemente es un líder político. No todo presidente es un líder regional. Y creo que la competencia por la construcción de un proyecto latinoamericano sigue en deuda en América Latina. Sigue en deuda frente inclusive a la noción latinoamericana. Creo que hay algo muy paradójico en todo esto, y es que mientras Europa se debatió entre la vida y la muerte durante 2 guerras mundiales, hoy podemos hablar de una Unión Europea con todos sus vejámenes, con todos sus problemas, con todas sus vicisitudes, inclusive con todos sus éxitos también. Una moneda común, el espacio Schengen, unas fronteras que seguramente ya desdibujan un poco la idea física de la frontera, pero América Latina, una región con una historia común, con unos vasos comunicantes históricos en común, es mucho más asimétrica y diferente entre los estados latinoamericanos que lo que pudo haber sido Europa, que sí evidentemente tiene unas raíces totalmente distintas entre sí. Eso es súper interesante ver, porque el proyecto latinoamericano cada vez se va difuminando, cada vez es más difícil hablar de un proyecto latinoamericano, a pesar de que los presidentes de los países de América Latina evoquen constantemente sobre la necesidad de un proyecto latinoamericano. Y creo que eso es interesante. Miremos cómo son los discursos de los presidentes en la OEA, inclusive en las Naciones Unidas. Todos hablan de problemas comunes y compartidos, pero creo que el proyecto latinoamericano no es ni común ni compartido. Muchos afirman que tal cosa como América Latina no existe, que en realidad poco hay en común excepto el idioma entre México y la Argentina, por no dejar afuera, por ejemplo, a Venezuela o a Puerto Rico. En fin, es una discusión que está allí. Pero ciertamente, si México y Argentina no tienen nada en común, seguro tienen más en común que Alemania y España, ¿verdad? Y Alemania y España forman parte viva, muy integral de lo que es hoy por hoy la Comunidad Europea. Todo esto pasa, evidentemente, en la historia por la acción de grandes hombres. Francisco Belaúnde comentó incluso la importantísima aparición que tuvo Juan Carlos I cuando el golpe de Estado de Tejero. Pero de la dictadura a la consolidación hubo nombres importantes, Adolfo Suárez, Felipe González, en fin. Y en Alemania, bueno, por supuesto Helmut Kohl, por no hablar de Konrad Adenauer, hasta el liderazgo final de la señora Merkel. No tenemos nombres así que puedan imantar, que es, creo, la pregunta que se hace el ciudadano de a pie en cualquiera de nuestras calles. Le dejo la reflexión a Francisco Belaúnde. Sí, bueno, efectivamente. Ahora, uno ve a veces políticos latinoamericanos en la época, por ejemplo, del periodo del desarrollismo, en los años 50, 60, claro, que no trascendieron tanto, pero que fueron presidentes interesantes, como Frondizi en Argentina, bueno, después también Frei, el padre, por supuesto, sí, antes, sí, políticos que han destacado, digamos, que tuvieron una visión bastante interesante sobre el desarrollo, porque también coincidía efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial, también con este proyecto que venía de Estados Unidos también, ¿no? De la Alianza de las Américas, en fin, un periodo también que no hay que despreciar, ¿no? Políticos que no duraron mucho, que muchas veces fueron depuestos por golpes de Estado, y que sí, también te indican que efectivamente, que tal vez no tenían, tal vez no afrontaron un momento extraordinario que les diera la oportunidad de eventualmente pasar a la historia, ¿no? Como pasaron otros, ¿no? Ahora, líderes, efectivamente, hay líderes. Como decía César, creo que buenos o malos, no importa, son líderes, ¿no? En América Latina hemos tenido a Perón, hemos tenido a la propia Evita, ¿no? Y claro, mucha gente sitúa el inicio de la desgracia en Argentina en el año 43, cuando
hay este golpe de Estado en Argentina Sí. y Perón forma parte de esa junta, ¿no? Y a partir de ahí sabemos lo que vino, ¿no? Ahora, con una visión latinoamericana, bueno, Hugo Chávez se enorgullecía, ¿no? De tener una visión latinoamericana. Él hablaba de Bolívar, que efectivamente Bolívar tenía ese sueño para América Latina. Entonces él pretendió ser también una especie de visionario para América Latina. UNASUR, los líderes que estaban en ese momento de la época de Chávez, todos de izquierda, también veían en la organización UNASUR, ¿no? Como una especie, en el caso de América del Sur, por cierto, ¿no? Una especie de visión latinoamericana. Y ahora en México, este señor AMLO, ¿no? Por supuesto, muy cuestionable. Para nosotros los peruanos ese señor pues, es absolutamente cuestionable. También, ¿no? Es una persona que por lo demás es popular y también pretende construir, ¿no? Una nueva América Latina, por supuesto, en oposición paradójicamente con Estados Unidos, porque al mismo tiempo tiene una relación con Estados Unidos, es una cosa bastante curiosa. Pero hay ese tipo de proyecto también, claro, el tema es cuán profundos son, ¿no? Si realmente es una cosa que puede llevar a algo. Entonces sí, hay intentos de una visión latinoamericana, mala, buena, pero que sí se está dando, sí se da de alguna manera en nuestros países, me parece. A ver, ya estamos acercándonos al final de la conversación. Quiero dejarle a César Niño estos nombres. ¿Qué tenemos hoy por hoy? Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. Gustavo Petro. Por Perú pasó fugazmente Pedro Castillo. Alberto Fernández, con la sombra muy incómoda siempre de la señora Kirchner. Lula, por no hablar, por supuesto, de Daniel Ortega, Bukele, el señor Díaz-Canel, con la sombra muy débil ya de Castro, y Nicolás Maduro. Eso es lo que hay hoy en día. ¿Qué puede salir de eso? De eso puede salir una terrible mezcolanza, y discúlpame la expresión, que tiene que ver con populismos. Ujú. No, los populismos son efectivamente una deformación de los liderazgos. Y eso es lo que tal vez a veces llama la atención en la lectura que hacemos sobre América Latina. ¿No? Desde Andrés Manuel López Obrador de México hasta el sur, inclusive con el presidente Boric, inclusive con Fernández en Argentina. Muy bien como tú haces ese panorama, esa muestra un poco pintoresca de la región. Independientemente de los favoritismos entre la izquierda y la derecha, creo que América Latina es un gran caldo de cultivo de populismos y por supuesto, de formaciones políticas. Uh-huh. Yo creo que algo interesante en todo esto, César, y es que, y perdóname también la expresión, y es que América Latina no conoce la democracia. Es decir, aquí no hay democracias. No, hemos tenido elecciones democráticas, pero no democracias. En algunos años, Colombia y Costa Rica, ¿no? Inclusive con Venezuela, se jactaban un poco de tener las democracias más longevas del continente. Uh-huh. Pero es que la democracia no tiene que ver solamente con ir a las urnas, sino con la calidad de la democracia. Y creo que hay unos grandes problemas en todo esto, y es que no, como región, no conocemos un proyecto político de democracia. ¿No? También tiene que ver incluso con la importación de conceptos, la importación de modelos que a veces me da la impresión que no son correspondientes con la realidad territorial y latinoamericana que nos enfrenta a todos en el día a día. ¿No? Tenemos unas grandes desconexiones entre lo que piensan los entre comillas, líderes políticos latinoamericanos con las demandas ciudadanas de las poblaciones en América Latina. Y yo creo que ahí hay algo interesante en todo esto, y es que hemos tenido más caudillos, más populistas que líderes democráticos. Así es. Francisco, ya para concluir, por favor, una reflexión de cierre. Francisco Belaúnde. Sí, efectivamente, el populismo efectivamente es lo que caracteriza a América Latina, ¿no? Es verdad, es lo que hemos tenido hasta ahora, y no hay pues alguien que se eleve, ¿no? Que se eleve un poco más allá de eso, pero como decía hace un rato, hay líderes interesantes que han surgido en la historia de América Latina, pero que no han tenido mucho relieve, ¿no? Que finalmente la historia no les dio, digamos, un papel que hubieran podido tener, que tal vez lo merecían, ¿no? Y efectivamente más éxito han tenido efectivamente demagogos, ¿no? Que responden a impulsos, a desesperaciones, ¿no? Y que son finalmente los que han estado llenando un poco las páginas de la historia reciente de América Latina.
no recientes, ya hace bastante tiempo, ¿no? que han respondido a su estilo a expectativas de la gente, ¿no? Es verdad, nos falta, necesitamos líderes, no sé si la historia actual puede permitir ese surgimiento, pero en todo caso necesitamos efectivamente ese tipo de personajes que en Europa, ¿no? se han dado con bastante frecuencia. Muchísimas gracias a Francisco Belaunde en Lima. Gracias, Francisco. Gracias a ti, César Miguel. Y muchísimas gracias a César Niño en Bogotá. Gracias, César. A ustedes, gracias por la invitación. Un placer conversar. Gracias. El hashtag del foro de hoy, ninguno como Churchill, y son famosísimas las frases de Churchill, algunas que denotaban muchísimo sentido del humor. Cuentan que en la campaña electoral donde terminó perdiendo Churchill, se le acerca a una votante y la votante le dice, él se le acerca pidiendo el voto y la votante le dice, antes que votar por usted yo prefiero votar por el diablo. A lo que Churchill le respondió, me parece muy bien, pero ya que su candidato no se lanzó, ¿qué tal si vota por mí? Hay muchas citas en ese sentido. En este diario argentino, La Nación, hacen este listado. El éxito consiste en poder ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo. ¿Tienes enemigos? Bien, eso significa que defendiste algo alguna vez en tu vida. Esta me parece muy buena. Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Esa se ha hecho muy popular. Existen 3 tipos de personas. Aquellas que se preocupan hasta la muerte, las que trabajan hasta morir y las que se aburren hasta la muerte. Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra nos pueden matar una vez, en política muchas veces. En fin, Sir Winston Churchill. 10:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.